Estaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad, más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Conocemos el estudio, esta bella obra que tanto lo apunta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Isis, primero tomó uno, capítulo 6, la página 180, y estuvo analizando la última sección acerca del magnetismo animal, mesmerismo. Rápidamente estuvo afirmando, afirmar tan dogmáticamente que el mesmerismo y el magnetismo animal no son más que alucinaciones. Implica que se puede probar. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Que son las únicas que deberían tener autoridad en la ciencia. Miles de veces se le ha dado a los académicos, a esos científicos materialistas, la oportunidad de asegurarse a ellos mismos de su verdad, pero invariablemente la han declinado el magnetismo. En vano, mesmeristas y sanadores invocan el testimonio de sordos, cojos, enfermos y moribundos que fueron curados o devueltos a la vida mediante simples manipulaciones y la apostólica imposición de manos. Coincidencia es lo que dice la respuesta habitual sobre los científicos, cuando el hecho es demasiado evidente para ser absolutamente negado. Dicen fuego fatuo, exageración, charlatanería. Son las expresiones favoritas de nuestros queridos, aunque demasiado numerosos. Tomás. Nos tiramos en decimos Tomás, el entero de Tomás. Newton, el conocido curandero americano, ha realizado más curaciones instantáneas que muchos médicos famosos en la ciudad de Nueva York. Imagínense. Ha tenido pacientes en toda su vida. Jacob, el suavo, ha tenido su éxito similar en Francia. Unos cuantos senadores. Newton, aquí, aquí hay dos senadores de apellido Newton. El primero nació en 1769, Samuel Thompson. Era un herbolario, botánico de Estados Unidos, autodidacta, mejor conocido como el fundador del sistema de medicina alternativa, que era la alternativa, ¿no? Conocido como medicina thomsoniana, que gozó de una amplia popularidad en los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Usaba baños con hierbas para curar a las personas y funcionaba. Funcionaba. Baños, lo cual tuvo muchos pacientes a los que curó. Su método se basaba en abrir las vías de eliminación para que las toxinas pudieran salir, ¿no? Pudieran eliminarse mediante procesos fisiológicos. Vaya, hierbas. Curó a muchos pacientes con hierbas, flores o raíces. Su método funcionaba. Y no era invasivo, no era invasivo, no había que inyectar nada. Como los que empleaban los médicos alopáticos de su tiempo, la sangría. Dicen que tenía mucha sangre, había que tirar con sanguijuela, le hacían heridas a la vena porque tiraba la sangre, imagínate. El médico contemporáneo Daniel Drake, quien lo percibía como un reformista médico estadounidense, expresó una opinión favorable de su sistema. Decía él, debe ser una cuestión de orgullo nacional, que si Alemania produjo un Martín Lutero, reformador, no Lutero, a millón, Inglaterra produjo un Bacon, Francis Bacon, científico, América, Estados Unidos, ha enviado desde sus orígenes más humildes a un Thompson, autodidacta y talentoso, que ha hecho por la medicina lo que aquellos hombres eminentes lograron por la religión, la reforma y la filosofía. Daniel Drake lo dice, los médicos del pueblo, una reseña publicada en 1830. Según un curador, se fue Thompson, y el siguiente fue el otro, nació en 1810, James Rollins Newton, nació en Rhode Island, cerca de Nueva York. Desde su juventud se percató de tener un don especial para la sanación. Claro, aunque lo ocultó durante décadas, era oculto, lo voy a mostrar. De 1858 comenzó a ejercer como sanador espiritual en Cincinnati, tratándose todos los días hasta 100 personas al día. Más tarde se trasladó a Cleveland y a Boston, una ciudad realmente más única, ciudad donde atendió hasta 10.000 pacientes en Boston, muchos de los cuales eran considerados incurables, dice la ciencia, ya no son incurables, insanos, por la medicina convencional. Su método era notable. En su consultorio dejaban bastones, muletas, usadas por quienes recuperaban la movilidad. Esto no es farsante, eran reales. Claro. Newton creía que todos poseen una energía vital. Se acerca a nuestra concepción, a nuestro estudio, que todo el mundo tiene una energía vital, el prana,
o fuerza magnética latente, que puede canalizarse y puede transmitirse, entre comillas, mediante contacto, posición de mano, pasos magnéticos o con intención. Afirma que el fundamento de su práctica se halla en el amor, en el centro de todo, en el corazón, el amor, el primer objetivo. Afirma que el fundamento de su práctica se halla en el amor, tanto como en principios que consideraban filosóficos y sin grandes curanderos como Newton, el conocido curandero americano, que ha realizado más curaciones instantáneas y ya rápido, que muchos médicos famosos en la ciudad de Nueva York han tenido pacientes en toda su vida. Jacobo el Suavo ha tenido un éxito similar en la Francia. Este otro senador, Jacobo, en Francia, el Suavo, nació en 1828. Henry, un reconocido curandero francés durante el segundo imperio. Se dio a conocer públicamente en 1836 en el campamento de los Chalons, donde realizó algunas curaciones atribuidas a los supuestos efectos de ese fluido. Supuestos, no supuestos. Al año siguiente, sus curaciones en mayor número en París lo hicieron famoso. Continuó sus actividades curativas hasta su muerte. Ya vamos a ver cómo estaba su casa llena de pacientes. Era un hacedor de milagros. Según varias fuentes, sus métodos autoritarios de curación prefiguraron a los de los evangelistas. En esos poses, no esa autoridad que tenían para curar. Atar y desatar, como dice. Curaba a los pacientes tocándoles donde sufrían el dolor, la dolencia, o solo con su presencia curaba, solo con la presencia. Curó como a 20.000 enfermos, 20.000. Los contemporáneos del Suavo estaban dispuestos a atribuir sus espectaculares curaciones a una, entre comillas, ley de naturaleza desconocida. Ley de naturaleza desconocida, ejercida por un individuo dotado de un intenso poder magnético como Dupoteo o como Mesmer o para hacer. Para los fluidistas, del fluido magnético, para los fluidistas, él poseía el don curativo por excelencia, el Suave. Su voz, su mirada, su voluntad son todopoderosas. Así lo escribían. Su voz, su mirada y su voluntad son todopoderosas. Los logros de Jacobo el Suave se atribuyen inicialmente a los de un magnetizador o los mesmeristas, el Suave. Dice, el conocido curandero americano, ha realizado más curaciones instantáneas que muchos médicos famosos en la ciudad de Nueva York han tenido pacientes en toda su vida. Jacob del Suave ha tenido un éxito similar en Francia. Debemos entonces considerar que el testimonio acumulado de los últimos 40 años sobre este tema es todo ilusión, ¿no? Confederación, confabulación con astutos charlatanes y locura por otra parte. Incluso respirar una falacia tan estupenda equivaldría a una autoacusación de locura. Llamamos la traducción, está diferente en el PDF. Dice Elena, debemos entonces considerar que el testimonio acumulado, todas las curas que se hicieron y comprobaron a miles de pacientes que sanaron gracias a ellos que caminaron, gracias a los pasos magnéticos, a los baños y imposiciones de manos, los mesmeristas o practicantes del magnetismo. Aseguraron los cojos, y como decían, los cojos caminaban, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, comparado con Jesús, ¿no? Sus discípulos. Pero debemos entonces considerar que el testimonio acumulado de los últimos 40 años, de 1930 a 1970, desde los últimos 40 años sobre este tema, es toda una ilusión, nos pregunta ella, o confederación, unión, alianza o confabulación, o confederación con astutos charlatanes y locura por otra parte, fanáticos, incluso respirar o conspirar en conjunto, incluso respirar una falacia tan estupenda que valdría a una autoacusación de locura, incluso respirar eso, una falacia, un engaño, un fraude, una mentira, argumentos que parecen válidos a primera vista, pero que en realidad son erróneos en su estructura lógica. Hay que pagar primero para ir al cielo, como antes de Lutero. En esas indulgencias para borrar los pecados con dinero. Bueno, debemos entonces considerar que el testimonio acumulado de los últimos 40 años sobre este tema es todo ilusión, confederación con astutos charlatanes y locura por otra parte, incluso respirar una falacia tan estupenda como esta equivaldría a una autoacusación de locura. En el PDF, no es lícito afirmar sin pruebas que el magnetismo animal y el hipnotismo sean puras alucinaciones. Pero ¿en dónde están las pruebas que den el único valor posible a la afirmación? Miles de ocasiones desaprovechadas tuvieron los académicos, los científicos,
para cerciorarse de la verdad. Y en vano magnetizadores y mesmeristas invocan el testimonio de los sordos, lisiados, enfermos y moribundos, a quienes devolvieron la salud sin otra medicina que sencillísimas manipulaciones y la apostólica imposición de manos. Cuando el hecho es innegable por lo evidente, lo achacan a mera coincidencia esos científicos escépticos. Nos dicen nuestros numerosos tomases que todos son visiones, charlatanería, exageración, fuego fatuo. El célebre saludador norteamericano Newton ha efectuado más curas instantáneas que enfermos tendrán en toda su vida los más famosos médicos neoyorquinos. Y el mismo éxito tenido en Francia, el suavo Jacob. ¿Será posible entonces tachar de alucinaciones o de confabulación de charlatanes y lunáticos los testimonios acopiados, abundantes durante los últimos 40 años? Quien tal hiciera se confesaría mentecado. Esto es una traducción diferente, ya no queda Elena ya. Tenemos este era Newton, viene el curador, muchas personas con muletas, estos verdaderos enfermos, ¿no? Él los tocaba, tocando la mano y la espalda, y los curaba. Newton, en este caso, que estoy analizando, y otro era el Sao Jacobo. Vamos a ver, estos americanos, vienen a fila, están los pacientes ahí esperando su turno, y viendo sorprendentemente cómo hacía esos actos de curación, sin una, de esperar ninguna fama, sino solamente curar al prójimo. Newton, el saludador en el cargo. Que tenemos, bueno, Martín Lutero, una foto de este hombre que cambió la historia. Gracias a él, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Noruega, Inglaterra, Suiza, Finlandia son primer mundo. Gracias a este hombre, ¿no? Alemán, que publicó sus ensayos en la Catedral de Worms, y eso cambió el mundo con la reforma. Miren, el rostro de Lutero, dicen que él era bien creyente en el catolicismo, y un día se fue al Vaticano a hacer una peregrinación de muchos ayunos, ¿no? Se fue al Vaticano supuestamente a buscar la santidad, su santidad, el Papa, ¿no? Y ahí miró todo lo contrario. Se Miró está ahí, cortando tu voz, Vladimir. decía que salió un mensaje, la conexión está un poco baja. Ahora se escucha. Entonces, estamos con Martín Lutero, él estaba ahí y se fue al Vaticano, pensaba que iba a encontrar un lugar santo y todo lo contrario. Estuvo, estuvo ahí viendo de que era diferente. eh, Había muchas personas en fiestas en el Vaticano, por aquí, por allá, muchas mujeres, los curas se acostaban con mujeres, los cardenales, el Papa se acostaba con hombres y mujeres, y quedó totalmente decepcionado del catolicismo cuando volvió a su tierra Martín Lutero. Y ahí fue cuando él criticó eso de la indulgencia, que no se puede pagar dinero para borrar pecados. Con ese sencillo acto que clavó sus tesis ahí, ¿no? En la catedral, cambió el mundo, y gracias a él existen esos países que hoy día son primermundistas, donde hay más libertad, hay más riqueza, donde más hermandad y transparencia. O sea, con los católicos, España, Portugal, en Europa, los más pobres, los más decadentes, los más depravados, los que no digamos América Latina, de México hasta Chile, Centroamérica, todo es pobreza, miseria, ignorancia, y los curas viviendo en tantas paradas. Martín Lutero, su mirada de visionario, el gran Martín Lutero. Este es el otro. Martín Lutero fue en la teología, Francis Bacon, fue más en la revolución científica, el inglés, diferente también en su percepción, ¿no? Que era Rosacruz, era ocultista, Francis Bacon, en este caso. Y el otro que mencionamos no era Thompson, el curandero norteamericano. Cambiaron en la medicina, esta es la filosofía, y Martín Lutero en la teología. El siguiente, este es el suavo. Mira la mirada que tiene, hermano. Este es el curador francés, el suavo. Ya vamos a leer su tremenda historia que tenía él, el suavo. Que miren aquí, mirada, cómo está vestido acá, el suavo. El suavo, no sé si lo leímos, hermano, estamos por acá. Toda su trayectoria. El suavo Jacobo, ¿no? Henry, el conocido curandero francés del Segundo Imperio, se dio a conocer públicamente en el campamento, ahí hacía las curaciones, en este caso. Y bueno, solo me dice, el suavo quiere decir, era un hombre que le da a ciertos regimientos de infantería en el ejército francés a partir de la década de 1800. Originario eran de Argelia, pero él nació en Francia. Tanto el nombre como el uniforme, el uniforme característico, era distintivo de los suavos, se extendió por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de los Estados Pontificios en Roma, por España completa y Brasil y el Imperio Otomano. Sirvieron en la mayoría de las campañas militares del ejército francés entre 1930 y 1962. El vocablo suavo viene de la tribu Suawa, de la cual aportó soldados mercenarios que pagaban dinero para ir a la guerra. Este es el suavo, lo que estamos viendo acá. Miren su uniforme característico del suavo Jacobo, su mirada, presencia magnética, no poderosa,
su pose, su vestuario, el suavo curador. Estos son, fíjate, enfermos que esperaban al suavo. Mira, aquí podemos ver, ahí está una camilla, una ambulancia, acá, carruaje. Verdaderos enfermos están esperando su turno. Le dolía el brazo, en sus vendajes, viniendo de la guerra, con muletas, y aquel los curaba instantáneamente el suavo. Esto es verdadero. Esto no es ningún invento ahí moderno. Esta es una ilustración como el fluido se había extendido por todo el mundo. La fluidomanía, dice la fluidomanía, el agente magnético en África, vemos aquí, los árabes están con el fluido, no se ordenan entre dos, estaban los espíritus, miren aquí están arriba en África, que dice a la derecha Asia, Oriente, ¿no? También un tibetano, un chino, miren cuál es la característica, también aquí un europeo está consultando a un chino, ¿no? Sobre el fluido, ¿no? Magnético. Acá dice lo que es acá en Europa, también tenemos aquí ya el vestuario, las europeas, fantástico, también el fluido, y también América, Estados Unidos, tenemos acá el fluido, como estaba en la granja de los Chittenden, donde Elena estaba vestida en forma de Garibaldi, por rojo brillante, porque estuvo en la guerra de liberación, cuando Garibaldi hizo un llamado a todos los budistas masones para luchar contra el Vaticano, para destruir el Vaticano, quitarle el poder, porque antes mandaban todo, ¿no? Que Elena dio presente y fue a la guerra, ahí le dieron el hombro, y tenía una herida en el corazón que sangraba. Ahí se miró, se conoció con Olcott, la granja de Chittenden, ahí le dieron amigos. América, la fluidomanía está por todo el mundo, el magnetismo animal, la mesa, el espiritismo, había una marea psíquica elevada, como la marea se eleva y después baja, porque uno dice, ¿dónde están los fantasmas? ¿Dónde miraban a esa gente? No, ahora tenemos la marea baja psíquica. En ese entonces estaba alta esa ola, la marea psíquica de la fluidomanía. Y tenemos, bueno, esta es la casa del francés, del suavo, cómo curaba a las personas, hermanos, qué multitud esperando su turno, enfermos en cama, vemos ahí esperando con muletas, personas con bastones, heridos, así era, así era la gente cuando miraba esos milagros, como está la casa del suavo, que todas las curaciones del suavo. Aquí tenemos la ilustración que lo pintan a él, ¿no? Como todopoderoso, iluminado, ¿no? Como Cristo, iluminado por todas partes, gigante, ¿no? Con su vestuario, ¿no? Con su presencia de suavo, aquí tenemos a las personas mirándolo, que están pidiendo muletas, que están mirando al gran suavo en ese caso. La ilustración de aquí está como el magnetismo animal, ¿no? Como él curaba realmente por los ojos y por las manos, que son y la frente, ¿no? Que principales fuentes de ese magnetismo animal, para curar a las personas numeristas, como hacía el Pablo en ese caso. Antes de él estuvo para Celso, también lo hacía así, con los ojos, con las manos, los pases magnéticos, el gran suave. Para los comentarios, puntos de vista, hermanos, sus micrófonos están totalmente bienvenidos. Yo tengo curiosidad por algo. ¿Qué establece la diferencia de curar a través de los ojos, de la vista o de las manos? ¿Tienes idea? Como son dos partes diferentes del cuerpo humano, como en la cabeza están los ojos, están los cinco sentidos, los orificios que están en la cabeza, en las manos también son poderosas, pero el más fuerte en este caso son los ojos, tenemos que tener razón, ahí se pasa una mirada de él te puede curar en ese caso, como hacía, hay una oración para el mal del ojo, pero también hay para el buen ojo, ¿no? Una persona que usa su poder para curar a la gente, como en este caso los discípulos de Jesús mismos, para Celso, este Suavo o el otro Newton, lo pueden hacer con las manos o con los ojos en ese caso. Son de todas maneras, si no con una, con la otra. El anterior decía que donde le dolía, le tocaban el suavo y ahí se curaba, él tocaba con las manos en ese caso. No sé, otro más tiene algo por ahí, otro punto de vista. Sí, En otro caso punto de... de ellos, la otra pregunta es, había yo escuchado que las personas que curaban a otros con sus manos, como que daban parte de su vitalidad. ¿Sería lo mismo con estos seres? O eran más desarrollados, no sé, me causa también eso curiosidad. Es muy cierto lo que decís, se ha afirmado que muchos curaderos, sanadores, curandores, curanderos, cuando, cuando tenían un dolor, se aplicaban al paciente, ellos lo tocaban y ese dolor desaparecía en el paciente, pero aparecía en el cuerpo de la persona que lo había curado. Eso se ha relatado, hay una transferencia de poderes, pero también es cierto que en ese momento uno es un canal, que se abre un canal de energía espiritual, como que abrimos una llave, pues, o una llave, o apretamos un interruptor de electricidad y esa fuente divina entra ¿Cómo? y quien está ¿Cómo?
hermano, si puede cerrar el micrófono, por favor, ¿quién está? Entonces, en ese momento es un canal, porque son entes espirituales que no cobran por curar, porque son verdaderos sanadores. Ellos reciben ayuda espiritual para curar a la persona, pero también hay ese efecto que tú comentaste, hermano. Ah, ok. Gracias. Tania, ¿te hablan? Sí, también como preguntó Dulce acerca de los ojos, hay un documental que habla, una lectura de que leímos hace poco, pero no me acuerdo el nombre, de que se dice que los ojos son portales muy significativos, tanto para curar como para hipnotizar. De acuerdo, yo creo que todo el mundo hemos visto como un péndulo, ¿no? Que dicen, queda bien del péndulo de tal manera que el ojo oscila tanto de un lado hacia el otro, entonces ahí se puede penetrar muy fácilmente para hipnotizar. Ahora bien, para lo que es el magnetismo animal, para lo que es el magnetismo animal, es que hay que hablar un poquito del magnetismo animal para que quedemos un poco a poco ir conociendo, porque recordemos que era un medio, un arte que se utilizaba y se sigue utilizando para diferentes propósitos, pero como le dije anteriormente, lo primordial era para la sanación de personas. Se ha identificado muchas veces con estancamiento, o al Cristo con lo que preguntó Dulce, con estancamiento energético, que se puede desbloquear esas energías a través de ciertos movimientos de mano. Yo no sé si han visto ustedes que la persona, sobre todo cuando son recién nacidos, ¿no? Que pasan el huevo o algo así, pero miremos el hecho de la mano, que pasan la mano desde la cabeza hasta los pies y ahí luego, con conocimiento ya de Paracelso y de Mesmer, fue que se fueron utilizando los imanes. Ya después las manos y que podrían destrabar y podrían desbloquear esos nudos energéticos que se encuentran. Porque todo lo esto que se está hablando de cómo curaciones es del campo energético que poseemos cada uno de nosotros. Entonces, cómo han curado a esa gente? Desbloqueando esos benditos nudos energéticos que al no pasar el flujo, pues entonces va deformando, por llamar de alguna manera, ciertos órganos donde se encuentra y ahí vienen las enfermedades. Y las personas muchas veces ya se empezaban a curar cuando se lograba desbloquear eso. Y después se fue conocido, ¿verdad?, como el magnetismo animal. Y que el sucesor de Paracelso fue Mesmer, y de ahí vinieron otros fenómenos más sorprendentes y más fenomenales con el magnetismo. Ahora, si lo paso de esta etapa de originalmente, teniendo la base para qué era y cómo se pasaba, señor que se llamaba Jimmy Swagger. Ay, por favor, se me salió el bendito nombre. Yo no sé si falleció el señor Jimmy Swagger. Famosísimo, era elocuente, un hablantín elocuente totalmente, ¿no? Lo malo es que él comenzó a ser un charlatán y lo descubrieron, porque él en sus elocuencias, en sus salas de mensajes, él seleccionaba ciertas personas que eran paralíticas, que eran ciegas, que eran esto, que eran el otro, y él los curaba, pero se dieron cuenta que esas personas estaban predispuestas, o sea, que no había ni paralítico ni ciego, y hasta hicieron una película, cómo fue que lo descubrieron. Entonces, es el hecho de que originalmente sí había pureza en esto y luego se transformó como todo, afortunadamente, desafortunadamente, todo va cambiando de acuerdo a los intereses del humano ser. Solamente lo que puedo aportar Vladimir. Y siguiendo por ese, Jorge, ¿quieres decir algo adelante? Sí, algo rapidín. No está bien. Eh, a lo que yo he leído por ahí entre los libros,
Parece ser que las energías escapan por las manos del ser humano. Ah, ah, por eso es que curan. Eh, Parece ser que también por los ojos, pero porque en los ojos y todo, pues todos sabemos que pues la piel, que es alquimista, que sabe transformar el pensamiento benéfico para poder ayudar al ser humano y no cobrar, más que nada hacer una donación, porque cuando ya se cobra, ya saben ustedes que pues no es ayuda. Este, entonces las corrientes ahí se cambian. Eh, Hay ciertas vibraciones que emite la glándula hacia el poder de ver. Por ahí Robert Crosby lo menciona en El filósofo amigo bien detalladamente esa parte, el poder así. No me acuerdo en qué carta, pero es muy interesante eso. Lo expresa muy bien. Es todo, gracias. Y entonces, por esa línea y con lo que hemos leído y que ha mencionado Ernesto, Ah, entonces la teosofía, por supuesto, jamás niega todos estos fenómenos, ¿verdad? Demuestra más bien la naturaleza, cómo es que el ser humano tiene estos poderes psíquicos latentes, han desarrollado. Y claro, aquí ya está, como dijeron, entonces, ¿con qué propósito se usan? Y todo tiene su límite, porque sabemos, ¿no? Que incluso Olga curaba, y es muy conocido que siempre lo decimos, que le dijeron los maestros que tenía de energías en el que cura. Entonces, a grandes rasgos, los po- poderes psíquicos latentes con movimientos de la mano, ¿verdad? Como vemos aquí lo que nos mostró, a través de los ojos. A través de los ojos mucha gente hipnotiza a otras personas. Incluso recuerdan eh, esta idea de que algunas personas quedan hipnotizadas con algunas serpientes. Tiene ese poder humano, sabe cómo dirigir estos siddhis superiores que tiene dentro de sí, porque los siddhis inferiores son los poderes psíquicos anormales. Además, sin embargo, físicamente es todo muy limitado porque los maestros y la- aquí, pero eso no quiere decir que vamos a ser psíquicos que tenemos cada uno de nosotros latentes, ¿no? Diríamos, con una práctica que sea muy, el alumno determinado, que sea siempre para el bienestar de los demás. Una disciplina, ¿verdad? Una disciplina férrea, diríamos. Y claro, he ahí para qué se quieren desarrollar los poderes, cuál sería la intención y el propósito. En el caso del estudiante sincero, que no busca gratificación personal, las cosas se van a desarrollar por sí mismas gradualmente. Entonces, el resultado, siempre va a haber resultado de los desarrollos. Entonces, la clave es para qué pues, se usan todos estos poderes. Y claro, en esta fotografía que nos dejó ahí está muy claramente
que surgen estos rayos blancos plateados, que es lo que se dice, ¿verdad? De que personas pueden hipnotizar a otras personas y de ahí la idea de la intención, con qué intención se está haciendo. Porque sabemos que lo han hecho también para mal muchos, ¿verdad? Hoy en día sabemos que incluso en el gobierno hay personas que pueden no nada más hipnotizar, sino que poner ideas en las mentes de otras personas que más o menos son, digamos, afines a ciertas cosas y que pueden cometer crímenes que ellos no se imaginaban que lo pudiesen hacer, pero pueden recibir estos mensajes, no fue la palabra, ¿verdad? Mensajes a través de la mente de personas que tienen estos poderes para causar todo tipo de mal, porque donde hay el bien, donde se puede hacer todo el bien, también está la parte de que se puede hacer el mal en estas cosas. Gracias. Anita, por favor. Ah, bueno, yo como lo entiendo, ¿verdad? Es que como en esos tiempos se usaba de esa manera la energía, que era tu propia energía y que por eso te ocasionaba a la larga problemas hasta físicos, ¿verdad? No digo que no pase todavía, pues, pero yo conozco unas técnicas y una de ellas es como similar al Reiki. Y creo que el Reiki se maneja igual, en donde no es tu energía, que nosotros solos, bueno, las personas solamente son como una antena que pide esa energía universal. Obviamente te dan ciertas iniciaciones para que puedas ser un receptor de esa energía y no te achichara. Y la transmitas, o sea, la recibes y la transmitas. La recibes y la transmites a través de manos, de ciertos chakras. Hay muchas otras técnicas, puede ser por el corazón también, puede ser por el chakra 6 o 7, o sea, la glándula pineal o la otra glándula que se me olvidó ahorita el nombre, este, en donde ya no eres Pituitaria. aparentemente la pineal, ajá, pineal o pituitaria, en donde ya no es la persona como tal, o sea, en mi caso no sería Ananda en sí, sino que Ananda pide esa energía y la transmite a las personas. Efectivamente, solo es para ayudar al resto de la humanidad o situaciones, limpiar incluso para los cascarones. Hay técnicas para ayudar a los cascarones que no se mantengan tanto tiempo en el cama loca. Ahora lo entiendo así por la enseñanza, ¿verdad? Por la teosofía. Y también es verídico que no se cobra, pero los pacientes es conveniente que lo retribuyamos, aunque sea con 1 kilo de mandarinas, porque también te crea lazos energéticos kármicos con la persona que te ayudó. Entonces no es bien que te cobren, porque aparte quieren cobrar las perlas de la Virgen a veces, ¿verdad? Pero sí es bueno retribuirlo porque entonces, este, se rompen también los lazos. Y una parte, y la otra parte es tu abundancia. Tú compartes lo que sabes, pero la otra persona comparte su abundancia porque se le va a regresar al final del día. No es la idea, pero es como más o menos se maneja. No con una cuota de $5,000, no. Pero sí le dice la persona que recibe, pues dice, sabes que yo no quiero tener un lazo kármico con esta persona que me ayudó, entonces le retribuyo como quiera. Hay gente que te dice lo que quieras, hay gente que pone charolitas o sombreros, no sé, y ahí le pones lo que tú quieras, si quieres poquito, mucho, lo que tu corazón te diga, ¿verdad? Pero entonces ahorita hay como técnicas que ya no te desgastan tanto, que yo pienso que a la larga sí, ¿verdad? Te desgasta tu energía vital y tu energía pues para el cuerpo, pero no tanto como antes, porque antes se trabajaba con tu propia energía, ahorita no, ahorita como Reiki y una nueva que se llama energía universal, por ejemplo, y hay otras como la del corazón, o no sé cómo le llaman de la madre o no sé, y esa se trabaja con el corazón, entonces no es tu energía. Tú pides la energía, la iniciación te convierte en ese canal para que logres
bajar esa energía y la transmites. Era lo que quería aportar, gracias. Dulce, adelante. No, gracias, Tania. Ya me contestó ahora sí que sin querer, el comentario de Roberto. Y nada más algo breve. Según lo que leí en el glosario, entendí que el magnetismo animal es a través de ojos o dedos, pero que cuando hay contacto o por la voluntad del operador es cuando se convierte en mesmerismo. O sea, entonces no me quedó muy claro si entendí bien, si cuando es mesmerismo, cuando ya estás utilizando como el contacto directo con la persona, eso lo cambia a mesmerismo y no nada más magnetismo animal. Cuando el magnetismo animal se usa para curar a otra persona, ese cambio, en ese caso será el caso ya de mesmerismo, es lo que nos dice en los seres filosóficos. Mesmer, aunque Frank Mesmer es de 1700, ella nos aclara, como decían por acá, de que para Celso ya en 1500 ya también curaba con magnetismo animal, con mesmerismo, en este caso, entre comillas, ya curaba y con sus talismanes. Sí, en realidad, Ok, Dulce, o sea que el mesmerismo es magnetismo animal, ok. porque se cura, ahora que sí, lo animal, se cura la persona, no estás curando al espíritu. El espíritu no se puede curar, ¿verdad? Como sabemos. Por eso, aún el mesmerismo verdadero y real, ¿verdad? A través de estos que sabían, por eso se llama animal, porque cura la parte animal en nosotros, o sea, el cuaternario puede, entre comillas, curarse. Sabemos que en realidad no se cura nada permanente. Se pueden hacer curas temporales, pero el karma nadie nos lo puede cambiar. Si hay enfermedades almacenadas para nosotros, alguien tal vez pueda curarnos temporalmente, ¿verdad? O en una vida. Sin embargo, en otra vida, ahí tenemos el almacén que solamente nosotros que lo creamos lo podemos agotar en una vida u en otra. Hablaba anteriormente, hablaron del péndulo, hay que saber que el hombre debe ser, si está puro el templo, no puede ser un instrumento divino para hacer ese tipo de depuraciones, abrir esos canales, Un abrir, momentito, Vladimir, un ajá, momentito, que Esperanza tiene la mano levantada. Un ok, ok, momentito. vale, Francis. Sí, gracias, Tania. Bien, pues aquí en el panfleto del mesmerismo encontramos que dice que el mesmerizador emite un fluido y Madame Blavatsky admite la existencia de ese fluido. El mesmerizador emite este fluido sobre el sujeto, el cual lo recibe en un área de su constitución interna relacionada con el cuerpo etéreo. Por medio del mesmerismo se activan otros órganos desconocidos del cuerpo, tan reales como o sea, tan reales como lo físico. Entonces, aquí la pregunta es que el mesmerizador tiene que tener una evolución psíquica, como mencionaba Roberto, para poder ver o manejar los órganos internos o dirigir la energía a los órganos internos del individuo o del enfermo. Sí, se le presenta una visión, podríamos decir, por eso muchos curanderos que presencian o sienten cuál es el órgano dañado en la persona y por eso pueden aplicar ciertas hierbas adecuadas para el órgano adecuado. Entonces sí, yo diría que hay cierta visión desarrollada en el curandero o en este caso mesmerizador que puede ver dónde se va a curar. Ahora, sabemos que si se tiene supongamos que alguien nazca, ¿verdad? De esa manera porque ya lo trae un poco desarrollado. Entonces, imaginemos más si tenemos el conocimiento de que un verdadero yogi o adepto
puede ver nuestro cuerpo como una radiografía, ¿verdad? O sea, porque tiene los ojos que penetran la parte física y pueden ver incluso la parte astral. Entonces, diríamos que uno de estos seres iniciados puede ver toda la parte física y astral en nosotros para ver dónde está el mal. Ahora, ¿lo curará o no lo curará? Eso ya es cuestión de que él va a decidir, y sabemos que los adeptos pueden hacer ciertas cosas limitadas para no inmiscuirse en el karma de las personas. Tenemos ahí a Blavatsky, cuántas veces, ¿verdad? Le vivieron o la ayudaron sabiendo los límites que hay dentro de las leyes kármicas. Pero en este caso, los órganos internos que yo tenga son míos también, como los físicos. Y en ese caso, si reactivan un órgano interno del cuerpo etéreo, entonces pudiera ser parte de mi karma, Sí, también. Sí. porque también ese otro órgano es mío, aunque no lo vea. Sí, pudiese ser, claro. Sí, es todo, gracias. También eso se refleja en el aura. Uno está enfermo, ahí dice, mira, el cambio de los colores, el que es un adepto, un chela, puede que tenga ese poder, solo mirando el aura, percibe qué órgano está fallando, el corazón, los pulmones, hay algo por ahí. El péndulo, estoy comentando el péndulo, a veces estuvieron comentando, no es correcto, o sea, el péndulo se utiliza para hipnotizar, eso no es correcto. Allá, más adelante ya nos va a decirnos que es una forma de hechicería, una de las más terribles, tanto física como moral, en lo que es eso del péndulo. Instrumento divino, el hombre, el ser humano es un instrumento divino y entre más puro está, es cuando más energía espiritual pues, puede él recibir, ¿no? En este caso, cuando abre ese canal, cuando canaliza, ¿no? Esa energía y así por esa persona, como en este caso, Newton, ese curandero Newton o el Swan en el caso. John Lennon fue lo que el hermano mencionaba, los mensajes subliminales que pueden hacer para que la gente mate a otra persona. En el caso de Chapman, que lo entrenó la CIA porque es inglés, que no era Estados Unidos, era inglés. John Lennon estaba haciendo mucha revuelta en contra de la guerra de Vietnam, estaba de acuerdo, ¿no? Pero era pacifista. Entonces la CIA entrenaron a un hombre ahí, a Chapman, un adolescente, para que le hiciera eso al pobre John Lennon allá en el Dakota, en el Central Park. Magnetismo animal. Bueno, 3 veces Elena dicen que fue desahuciada. Ya la daban por medio de todos los médicos occidentales y 3 veces fue curada, entre comillas, milagrosamente, como decían por los maestros de los chelas, porque sabían que es la gran misión que Elena tenía que llevar en sus hombros en ese caso. El mesmerismo, el enemigo tradicional de la mujer, la serpiente, no el diablo, la mujer, el enemigo. A pesar de las recientes sentencias de Ley Marie, la burla de los escépticos y la gran mayoría de médicos y científicos o de la impopularidad del tema, y sobre todo las incansables persecuciones del clero católico romano que lucha contra el mesmerismo. El enemigo tradicional de la mujer, el mesmerismo, la mujer es más efectiva, como la critica. La verdad de los fenómenos es tan evidente e inconquistable que incluso la magistratura francesa se vio obligada básicamente, aunque con mucha reluctancia, a admitir la magistratura francesa. A pesar de la reciente sentencia de Ley-Marie, nació en 1827, Pierre fue editor que sucedió a Alan Kardec, el del espiritismo, este fue el segundo, la segunda cabeza del espiritismo. Sucedió a Alan Kardec después de su muerte dentro del movimiento espiritista francés a finales del siglo XIX. Descubrió el libro de los espíritus de Kardec, por casualidad, entre comillas, por lo que militó junto a Alan Kardec. En 1869 sucedió a Kardec y tomó la cabeza de la Sociedad Parisina de Estudios Espiritistas y se convirtió en el director de la revista espiritista. A partir de 1878 fundó la Sociedad Científica de Estudios Psicológicos y organizó la difusión de la doctrina espiritista en todo el mundo. Un proceso judicial denominado, que es lo que aquí nos va a comentar, el juicio contra los espiritistas, estaba él, afecta a la invalidez juicio. Comenzó en 1873, cuando la revista espiritista que él dirigía, el editor, publicó fotografías espectrales americanas. Ya lo vamos a ver, fotografías de muertos con su familia. Pues en revista publicó eso, fotografías espectrales americanas, de espectro, ¿no? Que mostraban espíritus posando junto a sus familiares. A finales de 1873, Ley Marie informó a sus lectores de esta revista que un medium y un fotógrafo llamado Bouguet
probablemente proporcionaría fotos similares a sus clientes. Una foto exitosa podría venderse por 40 francos. Una foto normal valía 20, que está el doble, porque era un espíritu, ¿no? Y la revista espiritista le proporcionó publicidad gratuita a eso, a 40 francos. La prensa de la época, la que no es espiritista, ¿no? Se apoderó de esta declaración y la presentó como una estafa. Me están estafando a estos pobres espiritistas. El debate cobró mucha fuerza y en 1875 el Ministerio Público inició un juicio por fraude y mistificación contra Ley Marie, el segundo espiritismo, contra el fotógrafo Bouguer y un tal Kirman. El jurado condenó a Ley Marie a 1 año de prisión. 1 año de prisión. Esta sentencia provocó una oleada de compasión por los condenados en todo el mundo. El apoyo llegó de todo el mundo para defender a Ley Marie, como un mártir, presentado como un mártir de la tercera revelación. La segunda del Evangelio, la tercera revelación, un mártir. 140 personas declararon por su honor, 140, haber obtenido de Bouguer fotografías auténticas de sus familiares fallecidos. 140 declararon que fue cierto. Finalmente, durante el juicio de apelación, los tribunales concluyeron que Marie había actuado de buena fe, atacándolo, y procedieron a rehabilitarlo en ese caso. Entonces, Marie, ya vamos a tener una fotografía de este hombre y su fotógrafo Bouguer, las fotografías fantásticas. A pesar de la reciente sentencia de Marie, la burla de los escépticos y la gran mayoría de médicos y científicos de la impopularidad del tema, sobre todo de las incansables persecuciones del clero católico romano que lucha contra el mesmerismo, el enemigo tradicional de la mujer. La incansable lucha de este clero católico. Vemos que el Papa ya Francisco era un pederasta y violaba niños, y el actual, León XIV, él tiene varias mujeres embarazadas en el Perú. Dejó embarazada a 3 mujeres peruanas allá en el Perú. Ya va una foto del Papa cuando estaba joven, está bailando ahí, ya lo van a ver, ese rol Prescott. Ahora, las incansables persecuciones del clero católico romano, que lucha contra el mesmerismo, el enemigo tradicional de la mujer, o la verdad de sus fenómenos, es tan evidente e inconquistable que incluso la magistratura francesa se vio obligada tácitamente, aunque con mucha reluctancia, a admitir ese magnetismo animal. Por las incansables persecuciones del clero católico romano, que lucha contra el mesmerismo, también derivado de Mesmer, que redescubrió las fuerzas magnéticas y sus aplicaciones prácticas para curar a la gente. La práctica es importante, la teoría. Es una corriente vital, el mesmerismo, una corriente prana que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado anormal en el sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa por la mente o voluntad del sujeto o persona mesmerizada. La referida corriente de prana es la energía vital que especializada por el doble etéreo, una función doble etéreo especializada por el doble etéreo, energía vital, emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil, una corriente de energía, y para curar las enfermedades, mesmerismo. Por las incansables persecuciones del clero católico romano que lucha contra el mesmerismo, el enemigo tradicional de la mujer, la serpiente, le damos el cañal. La verdad de su fenómeno es tan evidente e inconquistable que incluso la magistratura francesa, como el juez magistrado o el tribunal de los tribunales franceses, se vio obligado tácitamente, implícitamente, aunque con mucha reluctancia, a admitir su veracidad del magnetismo con recelo o resistencia a hacer algo. Dice refrenante también en la traducción, admitir la autenticidad de los fenómenos mesméricos. Se calcula lo siguiente: vamos, a pesar de la reciente condena de Ley Marie, de las mofas, burlas de los escépticos y de muchos médicos y científicos, de la impopularidad del asunto y de la tenaz persecución del clero romano que combate el mesmerismo, el tradicional enemigo de la mujer, es tan evidente la verdad de los fenómenos psíquicos que hasta los mismos tribunales franceses, si bien con repugnancia, no han tenido más remedio que reconocer en este caso. Los tribunales que Ley Marie, este es el segundo de la cabeza del espiritismo, mira ahí su testa, ¿no? Poco cabello, su frente bastante, opciones. Está una fotografía que publicó la revista espiritual que cobraban 40 francos, valían 20 normal, 40 si quiere a sus difuntos. Miren, esto fue el que le acusaron de fraude, lo sentenciaron a 1 año de prisión, porque después fue rehabilitado. Esta fotografía de arriba, ya uno, que aparece otra. Aquí tenemos otra, un poco más tenebrosas.
más reciente, estas fotografías son, terminan otros, ciertas cosas, un humo, como fantasmas volando, la otra que el humo, el plasma, como en el plasma, no terminología, los fantasmas, ¿no? En este caso, fotografías espectrales. Y hay otras fotografías espectrales, en este caso, anónima, en la colección esta del mismo de Blue, que le apareció a alguien, que está con la muerte, con la parca, después la santificaron después de la haitiana, ¿no? Oculto para México. Tenemos la foto de una prometida que murió, que era el prometido, y ella está acompañando el colegio. Esa es otra fotografía. 140 afirmaron que eran ciertas otras fotografías, que no era fraude. Otras, estas son directamente, bueno, están el retrato de un hombre con su hermano que se ahogó el primero a la izquierda, estaba otro difunto. Tengo más esta fotografía que se causaron un boom. Este es el Papa cuando era joven, pero el otro Papa, mírenos aquí, jovencito, nos parece aquí bailando, le encanta el baile, ¿no? Viene jovencito viendo para abajo, a ver qué está la pierna, qué está la mujer, y está bien alegre lo que es el Papa León XIV, y estoy viendo las tres mujeres embarazadas por el tiene escondidamente. Vamos acá por acá, dice, la famosa clarividente Madame Roger fue acusada. La famosa clarividente Madame Roger fue acusada de obtener dinero bajo falsos pretextos, en compañía con su mesmerista, el doctor Fortín. El 18 de mayo de 1876 fue procesada ante el Tribunal Correccional de Sena. La famosa clarividente es que puede ver cosas visibles e invisibles para otros a cualquier distancia y tiempo, con su vista o percepción espiritual e interna. La glándula pineal, la hipófisis, en este caso, otra. La famosa televidente, la Madame Roger, ella nació, su nombre era Adelaide Josefina. En el momento del juicio tenía 56 años. Declaró haber trabajado 20 años con su magnificador, el doctor Fortier. Describe como un cliente, no sé bien, Serín, la consultó para Roger Frank para descubrir quién le enviaba cartas anónimas. A buscar aquí, soy yo metafísica, ¿no? Durante la consulta, ella no pudo proporcionar información relevante. Actuó de forma confusa, tocó una campanilla, se enfadó e incluso dio un golpe en la nuca al cliente antes de ser calzada hasta la puerta. El señor Jacques Augusto Fortier, de 63 años, que es su numerizador, testificó que encontró a la sonámbula en un estado de catalepsia. La calmó y negó que ella hubiera agredido al cliente como se fijó. No fue así. El abogado de la defensa fue Jules Fabré, el gran abogado elocuente Jules Fabré, defendió a los acusados, destacando su buena fe. Finalmente, ambos fueron absueltos, según la revista espiritista de junio de 1876. El juicio duró 3 horas y concluyó que la práctica de la clarividencia mesmérica ya no sería considerada un delito en Francia. Un paso adelante para el espiritualismo, ¿no? Eso hizo, el tribunal declaró que la concluyó después de 3 horas de deliberación que la práctica de la clarividencia mesmérica ya no sería considerada como un delito en Francia, ya no pasa, como que era verdad en ese caso. Y esto fue un paso adelante y el espiritualismo en sí será hecho, consumado a los ojos de la ley. Paso adelante, falta otro paso, un paso adelante más y el espiritualismo en sí será hecho, consumado a los ojos de la ley. Será una verdad evidente el espiritualismo. Esta Madame Roger también fue un excelente médium, sonámbula, clarividente. Tenía su hogar en París y sería el primero en ser visitado por el eminente profesor Hipólito León Ribay, que a partir de 1857 adoptaría el seudónimo de Alan Kardec. Era el nombre real de Alan Kardec, el doctor Hipólito, que cambió su nombre para su iniciación espiritual. En esta reunión con esta Madame, con Madame Roger, en que Alan Kardec tuvo su primer contacto con los fenómenos medio y él cambió su nombre, el gran Alan Kardec. Esta santa rebelde, la Madame Roger, fue acusada de obtener dinero bajo falsos pretextos. En compañía también con su mesmerista, el doctor Fortín. Gran número de sujetos mesmerizados pueden leer cartas para el ombligo, oír para el ombligo, oler para el ombligo. Increíble, ¿no? El on para el ombligo. Gran número de sujetos mesmerizados, con los ojos cerrados, pueden leer cartas y se la colocan en el ombligo, oír también para el ombligo, oler y hasta leer para el ombligo. También está el ombligo, eso no lo explica Elena en otra parte. Los grandes sacerdotes o budistas que se quedan meditando en un lago, viendo su ombligo, o el reflejo ahí en su ombligo, y ahí está. Estado de conciencia muy elevado. Otra parte dice el ombligo, Lompax. También en los Yoga Sutras de Patanjali se hace una ficción, se hace una relación sobre esos ombligos, estos iris se pueden ver por el ombligo.
Bueno, fue acusado, Roger fue acusado de obtener dinero bajo falsos pretextos en compañía de su consumerista, el doctor Fortier. Era un cajero, magnetizador, masajista y viajante, ejerciendo desde hace mucho tiempo la profesión licenciada de magnetizador y masajista. Figuraba, tenía aprobadas condiciones de magnetizador. Es decir, de poseer marcada capacidad de comunicar la propiedad magnética, como el imán, ¿no? Que le permite. Él podía magnetizar las mesas, que después volaban o respondían preguntas y conseguir que se moviesen y que respondieran las preguntas. El doctor Fortin y la Madame fueron acusados el 18 de mayo de 1876. Fue procesado ante el Tribunal Correccional de Sena. Es el tribunal que se encarga de que órganos jurisdiccionales, penales, de juzgar delitos penales y a personas mayores de edad que hayan cometido estos delitos. Su testigo fue el barón Dupotet, gran maestro del mesmerismo en Francia durante los últimos 50 años. Su abogado, el no menos famoso Julio Favre. Están alineando las piezas de la guerra. Su testigo fue el gran barón de Putet, el barón. Nació en 1796, gran esoterista francés, se convirtió en un reconocido practicante del mesmerismo. Vivió una escuela gratuita de magnetismo en París y practicó la curación magnética en Londres, donde trató con éxito muchas niñas epilépticas y curadas. Para Dupotet, el mesmerismo era igual al socialismo utópico, una ayuda para lograr una transformación social, incluso una revolución. Eliphas Levi lo elogió efusivamente en su historia de la magia y afirmó que el magnetismo a Dupotet le había revelado, revelar los secretos de la magia. A diferencia de Levi, creía que el trance permitía el contacto con los muertos, y con espíritus nunca encarnados, nunca encarnados, no espirituales, no viajes. En su círculo de Dupotet creía en la influencia remota mediante corrientes magnéticas. Están los núcleos, ¿no? Como decía la hermana la pasada, la importancia del trabajo grupal, se fortalece la unidad de ese canal, se abre ese árbol, se pone más fuerte. En su círculo creía en la influencia remota mediante corrientes magnéticas. ¿No? Concebía el magnetismo como un enlace entre espíritu y materia. Arriba y abajo, el enlace, la mitad es el magnetismo. Concebía el magnetismo como un enlace entre espíritu y materia. Incluso lo consideraba una forma moderna de magia antigua. Su círculo le atribuyó capacidades a Dupotet como curaciones milagrosas, levitaciones, resistencia al fuego, no se quemaba, y comunicaciones con espíritus. Fue miembro de la Sociedad Teosófica y sus escritos fueron citados extensamente por HPV, quien lo consideraba como un adepto. El gran barón Dupotet, gran maestro del mesmerismo, curaba mientras manipulación en Francia, fue maestro del mesmerismo en Francia durante los últimos 50 años. Su abogado, el no menos famoso, Julio Fabre. Julio nació en 1809, un gran estadista, abogado francés. Tras el establecimiento de la Tercera República de 1870, se convirtió en uno de los líderes republicanos moderados de la Asamblea Nacional. Prestigioso abogado, se destacó inicialmente defendiendo causas liberales y opositoras al régimen autoritario de Napoleón III. Se convirtió en una figura emblemática del foro judicial y fue reconocido por su elocuencia, tan elocuente y firme defensa de causas políticas y civiles. Intervino en varios juicios bastante serios. De PDF, lo siguiente en esta parte, ya para terminar el estudio, dice: es tan evidente la verdad. Fenómenos psíquicos que hasta los mismos tribunales franceses, si bien con repugnancia, no han tenido más remedio que reconocer. La famosa clarividente, la señora Roger, y su hipnotizador, el doctor Fortin, fueron acusados de estado. ¿Qué opinan? La sujeto compareció el 18 de mayo de 1976 ante el Tribunal Correccional de Sena, acompañada del barón Dupotet y en calidad de testigo, y del famoso abogado Julio Fabre en su defensor. Con las que más tenemos por aquí, vamos a ir estas fotografías pectorales, está por acá, estamos en el Papa. Hermanos, comentarios, puntos de vista, hermanos, que le ha parecido el estudio de esta increíble obra, hermanos, los micrófonos están para ustedes. No hay preguntas ni comentarios antes de cerrar. No, Yo yo de quería mi leer parte no. un párrafo que encontré, si me dan permiso. Sí, Jorge. Adelante, Jorge. Estoy en Filósofo Amigo, son como 10 renglones, dice: la cura mental, metafísica y
espiritual y la ciencia cristiana pertenecen todas a la misma categoría y no hay diferencia alguna entre ellas en lo que concierne a sus maneras de obrar o sus fundamentos. Son formas de autohipnotismo. Dice, estos sistemas de pensamientos parciales atraen a personas por prometer la cura de toda enfermedad. Lo que ellos deben buscar no es la cura, sino la causa de la enfermedad. El hecho de que no existe un solo método capaz de curar todo demuestra la existencia de diferentes clases de enfermedades. Algunas son el resultado de malas costumbres, carencia de ejercicio, una dieta equivocada y el no observar las leyes de la higiene común, mientras otras enfermedades nerviosas son el efecto de una manera de pensar errónea y de las varias preocupaciones. Existen también enfermedades mecánicas y orgánicas a causa de las cuales algunos órganos están tan afectados que no pueden responder más a la acción normal de los demás órganos. La materia de los tres reinos inferiores, mineral, vegetal y animal, constituyen el aspecto objetivo de estos órganos, fruto de la transformación de los alimentos, por donde notamos la carencia de un elemento. Podemos añadir algo de tipo material, muy a menudo restablece el órgano a su condición normal. Por supuesto, las enfermedades que dependen de malas costumbres se pueden curar corrigiendo los malos hábitos. Los sanadores mentales tienen gran éxito en los casos de irritación o de una condición nerviosa que dependen del continuo pensar en alguna enfermedad presente en el cuerpo, porque por lo general, una vez que la mente cesa de pensar en esta, el cuerpo tiende en sí mismo el poder de recuperar la salud y volver a una condición normal. Si la mente se concentra en la enfermedad, no permite al cuerpo recuperar su actividad normal, empeorando la situación, pues el poder de la conciencia del ser se enfoca en esta. Si se deja el cuerpo en paz, tiene su poder de inmunización. Si separando la mente de la enfermedad, el cuerpo recupera la salud, la experiencia no les brindó algún conocimiento, sino que estarán más convencidos en continuar con ella, con estas líneas de conducta falsas y mueren sin saber más que cuando nacieron, creyendo que esta existencia física es la única que tendrán. Es todo. Muchas gracias por darme permiso de leer este párrafo. No, para nada, Jorge. Pero ¿qué se entiende con eso? Porque no entendí mucho, Jorge. ¿Me podrías explicar? Pues yo quedé igual. Ah, Por eso súper lo chévere. leí, porque quería ver si ustedes habían captado algo, porque sí, habla de las costumbres, habla de varias cosas, cosa que en algunos seres humanos se les vienen todas las mil y una enfermedades juntas y es un tormento continuo. Pero, ¿dónde está esa cápsula que cura todos esos males? Porque un ser humano no me los puede curar. Un Entonces, es otra forma hipnotizador, de ser humano, tiene la capacidad de autocurarse siempre y cuando estemos en exacto. armonía todos los órganos y con las energías, con foja, con toda esa sustancia que anda en el medio ambiente, ¿no? Si no tenemos la suficiente fuerza para saber nosotros mismos de contrarrestar algo, pues no meternos en ese ambrollo. Y me parece que Más más que o nada, menos eso es lo que entendí. más, más que nada se vuelve delicado porque uno cae en los reinos de los males, ¿no? Se vuelve uno más débil, la voluntad no responde, y uno, si piensa como dice aquí, en los males, va a recaer más. A mí, yo solo sé que yo tengo los males y sé que medicina me va a curar. Si tengo gripa, ya sé que ajo, limón, miel y laurel y todo eso me va a aliviar.
pero hay otras que no. Entonces, ahora, si yo agarro un libro de teosofía, me pongo a estudiar y me olvido de las enfermedades, concentrándome en el estudio, también poco a poco puedo salir de eso porque ya me ha pasado. Entonces, ahora tenemos el remedio en la mano aquí, que es este solvente universal que deshace todo. No se les había ocurrido eso. En vez de curar a curanderos, el solvente universal purifica todo. Bueno, Gracias, es sí, todo. sin embargo, el propósito del estudiante, claro, tratar de mantener una mente sana, es lo que nos está diciendo ahí. Porque él está hablando de muchas enfermedades que nosotros mismos las estamos induciendo, Hemos ¿verdad? causado también. Digamos, en esta vida. Pero habla de las enfermedades, ¿verdad? El hecho es de que el estudiante de teosofía no se enfoca tanto en claro, sentido común, como nos dijo Ernesto, que Blavatsky dijo que era el menos común, ¿verdad? El sentido común es de que estás enfermo, bueno, busca una medicina o ve al médico. El propósito no es de buscar un cuerpo, digamos que no es lo mejor tener el cuerpo mejor más saludable del mundo. Lo mejor es tener la mente más saludable del mundo, ¿verdad? O sea, ese es el propósito. Blavatsky fue muy enferma varias veces. Pero Wi- va en mente William, sana, algo William, así, cuerpo William, sano, ¿no? William Q. George estuvo enfermo casi toda su vida. Entonces, estos Y fue seres al médico. estos seres, sí, vivía con el médico. El propósito es de que hacer tu trabajo en el cuerpo, ¿verdad? Si estás en un cuerpo, hacer el trabajo mejor que puedas. Y claro, preocuparte por mantenerlo sano. Pero el ser más sano y saludable no quiere decir que es un ser sabio, ¿verdad? Ahí tenemos a este señor que a veces ponemos de ejemplo, al que estaba en una silla de ruedas y no podía hablar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenía la inteligencia muy elevada y sin embargo su cuerpo físico, en fin, esto De es más los o menos la idea. hoyos oscuros, algo así. Ajá, ajá. Sin embargo, ¿alguien más quiere hablar mejor? ¿Alguien más? Sí, la otra cosa es de que William Kiyash también lo menciona en cartas que cuando uno de nosotros o cualquier ser humano siente una enfermedad grave, por ejemplo, una operación, este, claro, tiene que recurrir al médico para que le dé la medicina adecuada, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sí, lo que dijeron, cosa que William Kiyash hizo también, porque él estaba con doctores para poder levantar el cuerpo de las enfermedades que él traía. Es todo, gracias. Es algo curioso también esto del cuerpo, de cuidarnos el cuerpo ya 8:40, 10 minutos más. Sí, más. Este, porque se dice, no, está en una de las cartas de los maestros que cierto adepto se había retirado para X y cosa y uno de los maestros que cuidaba ese cuerpo, o sea, que el cuerpo, el vehículo, entre más lo cuidemos apropiadamente, entonces ¿cómo decir aquí? El procreador de este vehículo, que es solamente el instrumento, va a estar más adecuado para estar más sano. Ahora, sí, una cosa sí que yo he visto que gente que es bien espiritual entre corchetes, porque yo no sé cómo es la vaina, esto también se enferma, o sea que no tiene que ver muchas veces la espiritualidad con la enfermedad, porque hay mucha gente muy espiritual y se ha enfermado. Entonces, como que hay algo que no concuerda. No sé si es que no se cuidaron adecuadamente, aunque sean muy espiritual, se tenían que enfermar. Estaba un señor que era el base de la luz morada, no sé, que de la sociedad teosófica, y también se enfermó muy rápido. Entonces, como vemos, ahí hay una question mark para mí, hay una pregunta, ¿no?
porque lo espiritual no tiene que ver muchas veces con las enfermedades. No sé que si se absorbe karmáticamente o no, pero no hay concuerda en que si la persona es 100% espiritual, no se va a enfermar. Eso también viene en la línea karmática. Una pregunta que se me vino. Gracias. ¿Alguien más? O damos gracias a Ernesto y a cada uno de los... Dulce, adelante, por favor. Sí, rápidamente. Yo creo que no podemos olvidar que el karma opera en tres campos: físico, psíquico y espiritual. Entonces, pues cada uno tiene su propio karma y tú puedes estar muy alto en alguno de esos campos y, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bajo en nosotros. Entonces, no hay una relación tan estrecha, pues, ¿no? Y la muestra la tenemos, pues, en los dos grandes maestros que tuvimos, que es la señora Blavatsky y el señor George. Para terminar rápidamente, hermano, que está el varón Dupoté. No hemos visto esa cara de búho, de lechuza, ¿no? Una enfermedad profunda. Este fue el abogado que arregló el caso, tú lo sabré, conocido, hablamos de necromancia, ¿no? Para el próximo estudio vamos a hablar de la necromancia, el salón egipcio, se pegaba el corazón con la pluma. Vemos al Papa, una pica también, algo está entre cejas, ¿no? En este caso, el Papa León, ahí vino la peruana. Claro, hasta la próxima. El siguiente estudio va a estar maravilloso. Nos queda esa obra sublime, ¿ves? Esa, nos quedamos en la parte. Fue la extraordinaria elocuencia del orador, con el testigo respetable. Gracias a todos. Pasen buenas noches. Gracias por la Igualmente, participación. Gracias. Nos Gracias vemos, a todos. gracias. Hasta Gracias.